que está a su lado, qué bueno volverte a ver. Qué bueno, dígale, qué bueno que viniste. Y a su nombre damos gracias al Señor. ¿Ven? Un día más en su presencia. Un día más que hemos vencido. ¿Ven? ¿Cuántos vencieron en este día? ¿Cuántos tienen luchas? ¿Cuántos tienen pruebas? ¿Cuántos están siendo procesados? Oh, gloria a Dios. Dele gloria al Señor, porque en el proceso es cuando más Dios va a obrar. ¿Amén? En el desierto es donde más Dios te va a hablar. Y a su nombre, dígale que está a su lado, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Presta atención, Dios te va a hablar. Y a su nombre. ¿Sabe, hermano? Estaba orando y en eso que oraba el Señor me mostraba una visión donde vi a muchos afligidos. Vi a muchos que Dios me mostraba en este pueblo, hermano, que están quebrantados, que están duros, que están pensando en cosas del mundo, que están afanados por tener oro, plata. ¿Sabe? Yo decía, pero Señor, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Qué puedo hacer? Y el Señor me decía que Él está teniendo un trato con todos nosotros. ¿Sabe? Cuando es un trato es algo personal. Porque, ¿sabe? Muchas veces usted puede orar por las personas, pero a veces, ¿sabe qué? Le va a tener que decir al Señor, mira, Señor, yo te lo entrego y trata vos con su vida. Cambialo vos, tocalo, hablalo. Porque lamentablemente, hermano, muchas veces la gente no nos oye. No toma el consejo, no nos escucha. Hay gente que recibe una palabra acá, pero luego va a su casa y busca otra palabra y dice, Dios me habló. Y ya están diciendo, tengo el teléfono de Dios, Dios me habla. Pero hermano, ¿sabe? Dios va a tener un trato personal con cada uno de nosotros. Porque aunque usted venga afligido, cansado, aturdido, hermano, Dios está trabajando en tu vida, aunque no lo veas. Aunque no veas todavía el avance, aunque no veas el cambio, Dios lo hace. Porque Dios obra de estas maneras. A Dios no le hace falta decir yo te voy a cambiar, yo te voy a restaurar. Hermano, cuando usted reciba la palabra, ahí Dios va a obrar. Pero usted debe recibir la palabra, porque la palabra lo hace todo. Dice que es viva y eficaz. Eficaz. Funciona en todo momento, en todo tiempo. Algunos dicen, para mí no es esta palabra, pero yo le aseguro que la palabra por algo es soltada. Y usted la debe arrebatar. Yo se lo he enseñado, yo se lo he demostrado. Porque es fácil, hermano. Muchas veces soltamos palabras y cuando viene la prueba, el diablo ahí nos sacude, hermano. Viene la prueba de lo que predicamos. Viene la prueba de lo que hablamos. Entonces es importante que usted cada palabra la tome, la agarre para usted. Porque aunque usted diga esta palabra no es para mí, mire, yo le aseguro que acá no hay ni un justo ni siquiera. Así que no me venga a decir que usted es justo, porque dice la Biblia que no hay ni un justo, hermano. Hermanos, la palabra es la que hace todo. La palabra, no el que predica. No. A usted le pueden gustar varios predicadores, pero ¿saben? No es por el predicador, no es el hombre, es la palabra de Dios la que hace todo. La palabra de Dios es enviada a tu vida para cambiar, para sacar lo malo. ¿A su nombre? No son los hombres, no son los predicadores, aunque yo respeto a todos los siervos de Dios. Pero ¿sabe? No es el que predica, no es el que lanza esa palabra. Porque ¿sabe? Somos simplemente instrumentos.
Ahora usted quiere ser un buen instrumento. Bueno, hay pasos que usted debe cumplir. Primeramente, recibir la palabra. La palabra te limpia. El Señor le dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios por la palabra. No porque yo lo limpié, dice, vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra es la que hace todo. Y a su nombre. La palabra te da esperanza. La palabra te da fe. La palabra es la que te alienta. La palabra rema es la que te saca de la situación, de la circunstancia. La palabra que hoy Dios tiene para tu vida es para que la tomes. Y si te pica, bueno, gloria a Dios también. Porque si te pica es porque Dios te está diciendo, esto lo tenés que cambiar. No siempre Dios nos dará palabras de aliento. Entonces la palabra es la que hace todo. No somos los hombres. Es la palabra la que tiene poder. La palabra es vida. Entonces yo le decía al Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo cambio esto? Porque sé que usted se está esforzando, sé que usted está prevaleciendo, pero también sé que viene afligido. También sé que está teniendo luchas tremendas. Y yo, hermano, como pastor, cuando oro por usted, sabe, a veces Dios me muestra hasta la situación que usted está pasando. Gente que quiere volver al mundo. Gente que, hermano, va a ser probada. ¿Sabe qué dice? Que en estos tiempos algunos van a ser metidos en las cárceles. Pero no está hablando de una cárcel literal, está hablando de una cárcel espiritual, hermanos. Una cárcel, hermano, que no es fácil librarse, porque cuando usted está preso, el preso sabe que tiene un tiempo y quizás ese tiempo va a achicarse. Pero espiritualmente, hermano, cuando usted es metido en una cárcel espiritual, usted va a tener que pelear. Y usted que está a su lado también va a tener que pelear. ¿Sabe? Y yo veía todo esto, ¿no? Y el Señor me mostraba muchos quebrantados, llorando, amargados, todavía con raíces de amargura. Que muchas veces sí, vienen, se esfuerzan, pero cuando se van de acá ya el diablo les roba la palabra. Y sabe, usted la debe atesorar a la palabra, porque no es palabra del pastor, es palabra de Dios. Oh, la debes atesorar, la debes tomar y hacerla tuya. ¡Por tu nombre! ¿Sabe? Y Dios me daba una palabra en Isaías 41:13. Esta palabra que va a ser punta de lanza en este día. Isaías 41:13. Una palabra muy conocida, hermano, pero si en este día usted la aplica en este mensaje, se va a dar cuenta que Dios nos viene hablando de algo. Dios nos viene hablando ya hace tiempo, hermanos. Hace varias prédicas Dios nos viene hablando que quiere caminar con nosotros. El Señor nos viene hablando, hermanos, del compromiso, de la lealtad. Nos viene hablando que no confiemos en lo que digan las personas, sino en lo que Él ha dicho que seremos. Dios viene hablando. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que son cosas que quiere hablar el pastor. Pero mire, hermano, yo no lo voy a hacer cambiar a usted. Y usted no puede cambiar a nadie. ¿Sabe qué va a cambiar? ¿Quién lo va a cambiar a usted? Dios, el Espíritu Santo. La palabra lo va a cambiar a usted. Y a ese que usted quiere cambiar, también lo va a cambiar Dios. Y la palabra lo va a cambiar. La oración. Pero yo no puedo cambiar a nadie. Ahora, si usted está en este pensamiento, bueno, Dios va a seguir trayendo el mismo tema.
tiempo por tiempo y por tiempo. Porque sabe, antes de Dios exhortarnos o de darnos, hermano, una buena corrección, Dios va a hablar. Dice la palabra que Él no le va a hablar a más nadie que a su siervo. ¿Cuántos lo saben? Dice que Él le va a hablar a su siervo, al que le va a direccionar a usted. Por eso es importante que usted deje de mirar la conducta, la persona, no. Es la palabra la que vos te tenés que llevar. Lo demás es un contexto. No es la iglesia, no es como esté arreglada, no es el sonido, no son los músicos, no, es la palabra. Ese es el alimento que Dios te quiere dar en este día. A su nombre. Isaías 41:13. Miren lo que dice esta palabra. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, mire, ponga su nombre antes si quiere. Porque dice, porque yo Jehová. ¿Quién dice? Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Una palabra que lo dice, el pastor te ayuda, los hermanos te ayudan, la planta te ayuda, no. Dice yo, Jehová. Yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Sigue diciendo en el 14, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. No sé cuánto esta palabra. Una palabra para que usted la tome, la crea. Porque sabe, el pastor no le va a poder ayudar. Es Dios el que te ayuda. Es Dios el que te sacia, el que te suple, el que te da sabiduría, el que te da entendimiento, el que aún todavía en estos tiempos te tiene con vida, te tiene lleno de salud, lleno de palabra. Y a su nombre, Él es el que hace todo, hermano. Y sabe, yo decía, Señor, tu pueblo está en muchas situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Parece que acá nadie tiene aflicción. Debe ser otra iglesia entonces. Parece que nadie tiene un familiar enfermo, parece que nadie tiene un familiar en las tinieblas. Ahora el tema es, hermanos, podemos estar en muchas situaciones. Y sabe, en eso que meditaba, Dios me llevaba a la vida de Moisés. Un gran líder, hermano. Alguien que tenía todos los ministerios, que tuvo todos los ministerios. Pero que sabe, Moisés también había vivido situaciones que no eran tan positivas. ¿Sabe? Cuando nació Moisés, era el momento en que mataban a todos los primogénitos del pueblo de Dios. Era cuando más opresión estaba sufriendo el pueblo de Dios. Como usted y como yo en este tiempo. Tiempo donde el enemigo nos oprime. Donde, hermano, estamos cayendo algunos en debilidad, en tristeza, en angustia, en desespero. Y sabe, yo me mostraba la vida de Moisés, porque él era un bebé, hermano, no se podía defender, ni sus padres tampoco, pero él tuvo que ser escondido. A él lo tuvieron que poner, hermano, en un Moisés, y lo calafatearon y ahí lo enviaron, hermano, y él se salvó.
Todo porque era la voluntad de Dios. Luego él creció, hermano. Él creció como un príncipe. No le faltó la comida. No le faltó nada. Pero dice que un día cuando vio que un egipcio golpeó a uno de sus hermanos, hermano, dice que él lo mató. Y sabe, eso me hacía ver el Señor. Porque el Señor, hermano, tiene un encuentro con él en un momento específico. Pero sabe, Dios le llamó por su nombre. Porque Dios, hermano, nunca te va a llamar como te llaman ahí en el mundo. Porque Dios nunca le dijo a Moisés, asesino. No, Él le llamó por su nombre. ¿Se da cuenta? Y sabe, esto es lo maravilloso de Dios, hermano. Que Él, hermano, obra de una manera que no lo esperamos. Y tu encuentro con Dios, hermano, puede ser en cualquier momento. No hace falta que sea en una iglesia, en tu casa orando, no. Dios puede tener un encuentro contigo en cualquier momento. Ahora usted debe orar para que esas personas tengan ese encuentro verdadero, para que dejen de claudicar, para que dejen de andar con un pie en el mundo y otro en el Evangelio, para que se consagren para Dios. Y sabe, veía la vida de Moisés. Dice que luego de asesinar a este egipcio, tuvo que huir al desierto. Y a veces queremos nosotros huir del desierto, ¿verdad? Pero él dice que tuvo que huir al desierto. Y quizá en ese desierto, hermano, tuvo sed. Quizá tuvo frío. No lo dice la palabra. Pero todos sabemos que atravesar un desierto no es tan fácil, ¿verdad? Ahora Moisés había huido ahí. Ahora quizá él estaba avergonzado. Quizá empezó a pensar que su llamado o lo que se había proclamado de él como libertador del pueblo de Dios, hermano, ya había caído por tierra. Y es que esto, hermano, es lo que el Señor me hablaba en este día. Mire, dice que, hermano, él va a un lugar, hermano, donde encuentra unas mujeres y las defiende de otros pastores. Y luego, hermano, se casa con la hija de un sacerdote de Madián. Y dice que se volvió pastor de ovejas. Aquel hermano que se había criado como un príncipe. Aquel hermano que no tenía necesidad de nada, ahora era llevado hasta lo más bajo. Y sabe, yo siempre le digo a los que le van a servir a Dios, no te sorprendas del fuego de la prueba, no te sorprendas de los ataques, no te sorprendas de los vituperios, no te sorprendas de los señalamientos, porque Dios te va a probar. Un siervo y una sierva de Dios será probado en todo momento. En todo momento Dios te va a probar. Te va a llevar a la escasez, te va a llevar a desiertos, a procesos, y los tendrás que atravesar. Pero sabe, siempre también les digo, no esquiven el proceso, no esquiven los desiertos, porque hermano, el desierto es donde más Dios te va a hablar. Ese momento cuando nadie te pueda ayudar, ahí Dios va a estar. Ahí Dios te va a suplir, ahí Dios te va a abrazar. ¿Sabe? Y hay muchos acá que todavía, hermano, están atravesando ese desierto. Y hay algunos que atravesaron un desierto y cuando salieron de ese desierto, Dios los puso en otro. ¿Cuántos dicen amén? Y sí, hermanos, la vida de un cristiano no es fácil, ¿verdad? Es para valientes. ¿Sabe, hermano? Yo también he contado cuando me había apartado del Señor. Yo ya conocía, tuve mi primer amor, pero por cosas que no entendía en el momento, por cosas que
que no podía comprender. Comencé a apartarme de Dios. Comencé, hermanos, a irme de la presencia de Dios, a enfriarme, a hacerme fuerte mis razonamientos, mis pensamientos. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque a veces estas cosas los pastores no las cuentan. A veces los pastores no quieren decir que también se apartaron, que también dudaron, que también claudicaron. Pero sabe, yo no estoy acá para mentir. Yo soy una persona como usted, soy carne. Y también he claudicado, también me he apartado del Señor. Pero sabe, llegó un momento en que ya no podía más. Y a veces eso tarda, hermanos. Me sentía como este varón, como usted se siente muchas veces, desahuciado, sin guía, sin saber para dónde ir. A algunos les gustan las cosas de Dios, pero todavía les gustan las cosas del mundo. Algunos quieren servir a Dios, pero no se sienten dignos. Todavía tienen pecado, todavía tienen vicios. ¿Sabe? Y un día volví. Porque me había hecho como ese hijo, hermano. Como ese hijo pródigo que fue y malgastó su vida como quiso. Y ahí estaba yo con los cerdos. Ahí estaba con malas compañías de nuevo. Yo decía, pero si yo salí de acá, ¿por qué volví? Era como que ya no encajaba. Recuerdo que iba a la cancha, pero cuando volví a ir, hermano, me sentía como que no era de ahí. No pertenecía a ese lugar. Yo ya había sido lavado, restaurado, procesado, pasado por el desierto. Pero volví a ese lugar, hermano, de donde Dios me había arrancado. ¿Saben? Nunca más me pude sentir cómodo. No me podía sentir cómodo. Decía, ¿pero por qué? Si esto de la cancha era algo normal para mi vida. Esto de estar, no sé, tomando o drogándome era algo cotidiano. Pero ¿sabe? Cuando conocemos al Señor, hermano, cuando tenemos un encuentro con Él, hermano, hay algo que cambia en vos. Vos no lo notás, vos no lo percibís, pero la palabra no volverá vacía. La palabra va a cambiarte, va a soltar algo aquí. Algo va a pasar en tu vida. Ya usted no va a poder ser igual. ¿Sabe? Pensaba en Jonás. Jonás, hermano, que Dios lo mandó al lugar. Y es algo tremendo porque, ¿sabe? Mi esposa me decía, yo siempre me acuerdo de Jonás. Y yo veía lo que le aconteció a Jonás. Y era alguien que tenía un llamado. Era alguien que había sido escogido, había sido apartado para Dios. Y Dios le dio una orden específica, hermano, y le envió. Y dice que este varón no quiso obedecer. Porque se enojaba. Él decía, le vas a volver a perdonar a estos inicuos, a estos malignos. Y sabe, no les quería predicar, no les quería hablar. Pero Dios, hermano, aunque te escondas debajo de las piedras, Dios te va a sacar. Dios te va a volver a acordar de ti y de mí. Y a su nombre. No hay llamado que pueda ser abortado. Ahora dice que Jonás, hermano, huyó. Y que cuando estaba en esa barca se desató una tormenta. Y dice que los que estaban ahí, hermanos, dijeron, no, tiene que ser por este. Y dice que le arrojaron al mar. Pero ahí no pereció. ¿Sabe lo que debe ser, hermano? Que te arrojen al mar en la noche. Algunos dirán, pastor, yo sé nadar. Bueno, sí, pero estás en la noche. Ahí no ves nada, ahí no hay nada, hermanos. A veces tomamos la escritura tan livianamente, hermano, pero no nos ponemos en los pies de esas personas.
Y a veces tenemos luchas así de pequeñas y ya queremos dejar las cosas de Dios. Somos rebeldes, somos contumaces, somos detractores, somos soberbios, somos altivos. Pero ahí en el mar, en la noche, hermano, yo me imagino que habrá entrado en un desespero tremendo. Pero dice la palabra que lo traga un gran pez. Pero ¿sabe? Aún así no murió. Jonás no murió, hermanos. Dice que estaba en el vientre del pez y todavía podía respirar, porque según la palabra, según lo que yo leí, dice, hermano, que ahí aún en el vientre de ese gran pez, él, hermano, clamaba. Él, hermano, en esa desesperación se acordó de Dios y dijo, algo va a ser Dios. Me acuerdo cuando le serví a mis amigos. Aleluya. Y así me sentía, hermano, como Jonás. Pero sabe, yo hoy cuando meditaba en esa palabra decía, ¿qué habrá sentido, hermanos? Porque no es como la película de Pinocho, que estaban sentados dentro de la panza, no. Seguro que estaba ahí apretado, hermano. Seguro que estaba en un desespero tremendo. Porque estaba como vivo, pero en realidad ya estaba muerto. Ahí en el vientre nadie lo podía salvar, nadie lo podía huir, nadie lo podía socorrer. Solamente aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, y a su nombre. Hay situaciones en tu vida que nadie te va a ayudar. Que nadie va a golpear tu puerta para decirte, toma, acá tienes para comer. Va a haber situaciones que Dios ni siquiera va a hacer, ni va a enviar a nadie por ti. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que, hermano, en esa situación nos aferremos a Él. Nos volvamos a acordar del primer amor, de cuando le servíamos, de cuando éramos fervientes. Pero dice la palabra, hermano, que hace que ese gran pez lo vomite en tierra. Mire si será bueno el Señor. Era un desobediente. Y sabe, los que han sido llamados nunca se van a poder bajar del llamado. Dice la palabra, los dones y el llamamiento son irrevocables. Nadie te lo puede quitar. Solamente aquel que te lo dio. Ahora Dios dijo, vos vas a hacer lo que yo quiero, no lo que vos querés. Y le envía a ese lugar. Pero en ese momento, hermano, yo quiero decirte, algo se tuvo que encender en Jonás. Porque imagínese en ese lugar oscuro, húmedo, que había comido un gran pez. Algo tremendo, hermano. Porque usted espera morir, no sé, de un paro cardíaco, que lo choque un colectivo, pero nunca usted piensa que un animal se lo pueda comer. Y a su nombre. Pero a Jonás lo había tragado un gran pez. Pero en ese lugar Jonás tuvo que encender algo. Tuvo que encender en su corazón esa fe. Tuvo que volver a clamar al Dios que él le fue desobediente. Y sabe, cuando yo me había apartado, me acuerdo que ese día entré a la iglesia y nadie me vio y me puse a lo último, ¿vio? Porque no me sentía ni digno de ir a aquel lugar que era mi casa, hermano, y que todos me edificaban y que todos me hablaban para bien, pero que yo me había olvidado de esas cosas y comencé a hacerme fuerte en mis pensamientos y me aparté. Y sabe, en un momento Dios usó a su siervo para comenzar a decir,
que me volviera de mis fornicaciones, que me volviera de mis cosas malas, que me volviera de mis pensamientos. Y ahí yo empecé a quebrantarme, pero un quebranto de verdad, algo que, hermano, debía salir de mi corazón. Y yo me terminé en el piso llorando. Pero no porque quería que me vean, no para parecerme menesteroso, no para parecer que Dios me estaba tocando, sino porque realmente, hermano, me sentía de esta forma. Me sentía, hermano, que no servía para nada, ya no tenía rumbo. Bueno, decía, esta es mi vida, lo voy a seguir haciendo así. Empecé a pensar que las cosas de Dios eran para otros, no para mí. Empecé a decir, bueno, me voy a seguir drogando un tiempo, total, si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Y en su nombre. Porque a veces hablamos esas pavadas, hermano. Si el tiempo no es nuestro, es de Dios. Y ahí estaba yo, hermano. Ahí estaba yo. Pero también yo ese día sentí que algo se encendió en mí. Sentí como me derramaba delante de la presencia de Dios. Sentí como salían cosas malas de mí. Sentí como, hermano, Dios me restauraba, me abrazaba, me edificaba, me volvía a levantar, me abrazaba, como dice la palabra en San Juan 15. Volví a ligarme con Él. Tuve ese encuentro real con Dios. Y sabe, no era por el hombre, era por su palabra. Era por esa palabra que se había apagado en mi vida. Pero cuando Dios me la volvió a decir, me la volvió a hablar, algo se encendió, algo comenzó a cambiar, algo comenzó a prenderse fuego en mi corazón. Y comencé a decir, oh sí, Señor, enciéndeme de nuevo, heme aquí. Éxodo 3. Éxodo 3, 1. Y a su nombre. ¿Sabe? Ese día fue el día más feliz de mi vida. Amén. Porque cuando vos venís de esa manera y nadie lo sabe, y vos sentís que Dios te corrige, que te exhorta, que te levanta, que te cambia, vos decís, este es Dios de verdad. No es que yo fui a decirle al pastor, no es que le dije a nadie, es Dios el que me está levantando, el que me está hablando. Y yo vine en este día a traerte esta palabra. Acá la palabra habla del llamamiento de Moisés. Y sabe, el mensaje que Dios me dio en este día es que la zarza siga encendida. Es que tu corazón siga encendido para Dios. Es que no mengues, es que no cambies tu caminar. No importa lo que te acontezca. Éxodo 3:1, llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través de ¿dónde? ¿De dónde? Y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de ¿qué? De una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Qué dice? No se consumía.
Aleluya. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. ¿Se da cuenta? Nunca le llamó asesino. Nunca le llamó cobarde, nunca le llamó ladrón, como el mundo muchas veces lo llama a usted y a mí. Nunca le llamó pecador, no, le llamó por su nombre. Y ahora ponga usted el nombre de usted en este lugar, porque dice que le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tremendo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cuántos celebran? Hermano, Moisés apacentando unas ovejas que ni siquiera eran de él. Ya su propósito estaba como perdido. Y quizá estaba diciendo, como dice usted muchas veces: Dios se olvidó de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios me ha desechado, quizá usted dice. Quizá usted dice: ya Dios no se acuerda de mí, no cambia esta situación, no cambia mi casa, no cambia mis hijos, no cambia mi familia. Pero sabe, Dios nunca se va a olvidar, hermanos. Solamente Él va a querer un encuentro. ¿Vio cuando usted tenía una cita con alguien? ¿Qué hacía? Se preparaba. Es tiempo que hoy usted se prepare, hermano. Que usted comience a anhelar ese llamado, eso que se estaba perdiendo, eso que se estaba apagando. Es necesario que usted lo vuelva a anhelar para que vuelva a arder esa danza de usted, para que vuelva a arder ese llamado, para que siga ardiendo el Espíritu de Dios en ti. ¡Aleluya! Moisés, hermano, en aquel lugar, viendo una zarza que no se consumía, dice que va a aquel lugar y ve esa gran visión, pero no veía que Dios había arreglado esa cita con él en el mismo desierto. Por eso hoy te digo que en el desierto, cuando más Dios te va a hablar, cuando más Dios se va a glorificar, cuando estés ahí parezca que vas a morir, ahí Dios te va a abrazar, ahí Dios te va a restituir, ahí Dios te va a volver a encender. Yo no sé cómo ustedes.
Dios se va a glorificar. Él conoce tu debilidad, pero nunca te llama como un débil. Nunca te dice: vení vos débil, vení inservible, vení perdida, perdido. Él siempre te da un nombre nuevo. Él te pone, te saca del oculto y te pone como cabeza. Dice que te escoge de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Dice que te escoge de lo débil para avergonzar a los fuertes, a esos que se piensan que son fuertes. Dice que Dios te escoge de lo débil y te pone y te avergüenza a esos que quisieron avergonzarte. Que quizá en este tiempo están diciendo, como le decían a Jesús cuando estaba en la cruz: salvó a muchos, hizo milagros, prodigios, maravillas, pero no se puede salvar él. Moisés estaba en aquel lugar, hermano, y quizá ya había dicho: eso que dijeron que yo iba a ser el libertador de mi pueblo no va a ocurrir nunca. Quizá hoy usted está diciendo: nunca más volveré a servir a Dios, nunca más voy a predicar, voy a avanzar, voy a crecer en las cosas de Dios. Pero hermano, hay algo que usted debe hacer, y es planear ese encuentro con Dios. ¿Sabe? Cuando se está cambiando en su casa, deje de pensar cuánto va a gastar para venir, cuánto va a pasar, cuánto tiempo va a estar. ¿Sabe qué tiene que decir usted? Hoy voy a ir, Dios me va a hablar, Dios me va a entender, Dios va a cambiar mi vida, Dios algo va a hablar, no volveré igual. Hoy Dios te da esta palabra, como me la dio a mí, para que nos encendamos, para que usted deje de pensar que Dios se olvidó de usted, para que usted deje de decir: pero mirá, esto no cambia, veo a mi hijo todavía perdido, a mi hija perdida en las drogas, en la delincuencia, en el alcohol, no sé cuál es tu lucha. Pero Dios puede aparecer en tu desierto y volverte a encender, volverte a dar una palabra rema, una palabra que en este día te levante, que te dé esperanza, para que usted pueda seguir esperando, para que usted no esté mirando, porque sabe, a veces nos concentramos en eso que queremos que Dios cambie. Y Dios dice: poné la mirada acá. Ahí, mirá, la heladera otra vez vacía. No tengo trabajo, mi hija, mi hijo siguen perdidos. Pero hermano, Él no es un Dios que avergüenza. Él es un Dios de oportunidad. Imagínese que si lo salvó siendo un bebé, ¿cómo iba a abortar el propósito en este varón? ¿Cómo lo va a abortar en ti? Si Él te llamó, si Él te escogió. ¿No decía esa palabra en Isaías 41:13? Él es tu Dios, un Dios de verdad, un Dios perdonador, un Dios de oportunidad. Amén. Un Dios que lo habla 100 veces, hermano. Antes que caigamos, antes que erremos, antes que cometamos pecado, Él nos habla muchas veces. Amén. Que cuando lo ve deprimido, seguramente se debe decir: pero no entiende nada este hijo mío, esta hija mía. Porque sabe, la palabra es vida. Es para que usted la tome, para que usted la reciba. Ahora dice que este varón, hermano, es escogido por Dios. Dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero también en otra parte de la Biblia dice que cuando él hablaba con Dios, cuando bajaba de ese monte, resplandecía, brillaba su rostro. Y a su nombre. Y así Dios quiere hacer. Quiere volver a encender algo en tu vida. Algo que estaba apagado. Algo que hoy estás pensando que estaba muerto.
Dios hoy lo puede hacer nuevo. Amén. Dios hoy puede volverte a dar ese llamado. Pero no para que sea como en el principio. Porque, ¿sabe? Yo siempre le digo a mis discípulos, hermanos, no podemos caernos por las críticas. No podemos caernos por los señalamientos, por los vituperios. La palabra dice, bienaventurado cuando soy, dice, vituperado por causa de mi nombre. Que cuando lo empiecen a criticar, usted debe decir, gloria a Dios. Avanzo, voy, prosigo. Deje de entristecerse, deje de mirarse como poca cosa. Moisés estaba ahí, hermano, apacentando una oveja que ni siquiera eran de él. Cuando comía lo mejor en Egipto, cuando dormía en los mejores lugares, cuando seguro que hacía calor apantallaban, cuando estaba en un lugar que no había escasez, no tenía que sembrar, no tenía que cosechar. Y ahora estaba en ese desierto. Ahora estaba en ese lugar, que es un sentido figurado, pero que estaba en ese desierto, apacentando algo que ni le pertenecía. Y ahí Dios tuvo ese encuentro. Usted debe planear ese encuentro. Usted debe preparar su corazón. Usted cuando viene debe venir dispuesto a que Dios le dé algo. Y eso que te da, que lo puedas sostener, que lo puedas aferrar a tu corazón. Decir, nadie me lo va a robar. Las promesas que Dios me hizo, nadie me las puede quitar. Se cumplirán, vendrán, Él lo hará. Y a su nombre. Quizás hasta este día vas a pensar que Dios se olvidó de ti. Quizás hasta este día dijiste, Dios se olvidó de mí, de mis hijos, de mi familia. Pero Dios no se ha olvidado, hermano. Dios no es como los hombres. Él es un Dios de oportunidad. Hoy hay oportunidad. Hoy vine a decirte que hay oportunidad para tu economía, para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu llamado, para revivir esto que es tuyo en tu vida. Hoy te vine a decir que las aguas volverán de Él, volverán de ti y a su nombre. ¿Sabe? Hace unos días yo decía, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo estamos solos de nuevo? Y bueno, dije, voy a orar, Señor, voy a orar. Y comencé a orar, hermano, desde ese día que aconteció todo. Y ¿sabe? Dios trajo una respuesta. ¿Sabe? Yo ese día que fui a aquel lugar no fui a buscar nada. Yo dije, sea tu voluntad. Me senté en aquel lugar, hermano, y Dios hizo todo. Y ahí me di cuenta, hermano, que no es la obra, que no somos los hombres, que no es la decoración, es su palabra, es lo que Él dijo, es lo que Él dictaminó, es lo que Él dijo que haría con tu vida. Eso se va a cumplir. Esforzarme. No solamente, bueno, si Dios no quiere hacer que lo haga, yo sigo en el mundo. No, nunca más te vas a sentir cómodo en el mundo. Me recuerdo antes que comenzáramos a trabajar con mi esposa acá, yo iba a una peluquería, hermano, que escuchaban el recate. Y estaba, taca, taca, yucu, 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 taca, taca, y hablaba pavada, no buena música. RKT, ¿cuántos lo conocen?
me sentaba y le decía al pibe, cortame rápido. Parece, hermano, que me estaban taladrando la cabeza. Y taca, chucu, taca, que la moto, que... Gente que mentía, porque digo, estos pibes no tienen ni vereda, ni calle, ni esquina. Palabras nomás, hermano. ¿Sabe? Me incomodaba ir a ese lugar. ¿Sabe? Cuando empezamos a trabajar en este lugar, yo un día visité a los hermanos que estaban acá en la barbería de Pampa y estaban oyendo adoración, hermano. Y ¿sabe? Yo entré ahí, había un ambiente diferente, había un clima diferente, había algo especial. Recuerdo que me paraban unos hermanos de otro lugar y me decían, ¿sabés? Acá en esta era diferente, no era como todas las otras peluquerías, era un lugar, hermano, diferente, un lugar que se había consagrado, un lugar que se había encendido. ¡Aleluya! Un lugar que cuando vos entrabas sentía la presencia de Dios. ¡Sea su nombre! Hoy no sé cómo está ese lugar. Pero sabe, si uno de ustedes fuera a ese lugar y volviera a encender la llama, yo creo que Dios volvería a cambiar. ¡A su nombre! Sí, hermano, porque somos portadores de las buenas nuevas. Usted debe ir a ese lugar, hermano, aunque no le escuchen, aunque sean todos cabeza dura. Usted vaya y diga, vine acá a hablarles de Dios, vine a hablarles que se vuelvan, vine a hablarles que Dios puede cambiar su situación. ¡Gloria a Dios! Porque sabe, esos que un día estuvieron y hoy no están, también están como Moisés en el desierto. También están como Jonás. También están en un momento que les parece que es bueno. Pero usted fue llamado a encender a otros. Hoy esta palabra viene a tu vida, a mi vida, para que usted mañana contagie a otro del fuego de Dios, del fuego del Espíritu. Que le diga, mira, no terminó lo que Dios comenzó en ti. A lo que Dios te llamó, eso se va a cumplir. ¡Aleluya! Pero pastor, voy y no me escuchan, no importa. La palabra de Dios no vuelve vacía. Hermano, a esos lugares tenemos que ir. Porque primero debemos ir por la casa de Israel, dice la palabra, por los que conocían ya a Dios, debemos ir por ellos. Debemos encender a otro para que ese pueda encender a otro, para que se pueda provocar, hermano, un avivamiento, porque sabe, el avivamiento lo provoca usted. Usted provoca el avivamiento cuando se enciende su altar, cuando se enciende su corazón, cuando usted dice, todo lo que el Señor dijo que haría, lo va a hacer, lo va a cumplir. Él va a restaurar mi casa, mi matrimonio, mis hijos le servirán. Eso es lo que usted debe creer. A su nombre. Dios quiere, hermano, que anhelemos ese encuentro con Él. ¿Vio cuando usted se iba a encontrar con un novio o con una novia? ¿Qué hacía? Las mujeres se depilan, se pintan, se hacen las uñas, le ponen la mejor ropa. Y los varones también se cortan el pelo, se afeitan. Usted debe preparar su corazón, usted debe preparar su vida para tener esa cita con Dios, para tener ese encuentro con Dios. Cada vez que venga, no venga de balde, venga buscando algo para llevarse. Algo me voy a llevar, algo Dios me va a dar. Iré y tomaré lo que Dios me dé. Y a su nombre. Primero de Tesalonicenses, ya estamos terminando.
Tesalonicenses 5:24. Para que vea que Dios lo está llamando. ¿Vio cuando te dicen en un trabajo, te voy a llamar? ¿Qué hace usted? Todo el día ahí. Gorda, me van a llamar para el trabajo. Le suenan los mensajes del grupo, lo lee por arriba. No, quiero que me llamen de trabajo. Es su nombre. Algunos ponen los grupos en silencio. Ni los miran al grupo. Están en silencio. Es su nombre. Pero usted espera ese llamado. ¿Y por qué no esperamos el llamado de Dios? ¿Por qué usted no está tan afanado para que Dios lo llame? Quizá Dios te quiere dar algo. Quizá Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero eso no anhelamos. Anhelamos un trabajo, como si fuera que el trabajo te va a sanar, como si fuera que la plata te va a poder sacar de una enfermedad, de un vicio. Como si fuera que si teniendo trabajo y plata, lo vas a poder sacar a tu hijo, a tu hija de la perdición. No hay plata, no hay dinero, hermano, que haga estas cosas. Solamente el Señor lo puede hacer. Cuando usted no lo puede lograr en su fuerza, solo Dios lo puede hacer. Dios te está llamando. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:24. Cortita la palabra. Mire lo que dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que estás esperando? Él lo va a hacer. Créalo. Dígale que está al lado. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dígaselo. Contágielo. Jeremías 33. Y terminamos. Jeremías 33:3. ¿Sabe? Jeremías había dado una palabra que iba a venir el pueblo de Babilonia. Los babilónicos iban a venir a tomar la ciudad. Pero dice que, hermano, lo echaron en la cárcel. No querían oír a Jeremías. Y dice, hermano, que se cumplió la palabra. Vinieron los babilonios y tomaron, sitiaron la ciudad. Y Jeremías, quizá en la cárcel, oía cómo los arietes derribaban las murallas, derribaban los pórticos. Pero, hermano, también Dios le había dado una palabra de la restauración. Dios te va a restaurar en cada área de tu vida. Mire lo que dice la palabra, Jeremías 33:3. Clama a mí. ¿Qué dice? Clama a mí. Hay alguien que en este tiempo debe empezar a clamar. Pero un clamor no es una oración. No es algo liviano. Un clamor es cuando usted le dice, Señor, cuando usted está en desesperación, cuando usted dice, esto no lo puedo cambiar, ayúdame a hacer algo. Ahí usted comienza a provocar, ahí usted atrae el favor de Cristo a su vida. Hoy alguien le está hablando del Señor, alguien le está diciendo, comenzá a clamar, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tu nombre.
Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hay algo que se está profetizando en este día. Ay, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver, oiga, mire, dice, y haré volver a los cautivos, a los que están presos, dice, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y a su nombre. Aleluya. Póngase de pie.